Buenas tardes chicos, bienvenidos nuevamente a esta corrección de simulacro. Voy a compartirles acá y vamos a corregir simulacro de la prueba de química. ¿Listo? Dice, vamos con la primera pregunta. La siguiente reacción muestra la descomposición del peróxido de hidrógeno H2O2 como muestra ahí en la pantalla. ¿Listo? Entonces tenemos, ese es el peróxido, tenemos agua y produce oxígeno. Un docente quiere estudiar esa reacción para lo cual adiciona 10 mililitros de peróxido en un tubo de ensayo. Cuando el tubo se encuentra a 15 grados Celsius, observa que la reacción termina a los 15 minutos, mientras que al calentarlo finaliza a los 5 minutos. ¿Qué variable ocasiona el cambio de acción en la reacción? Pues miren, lo que me dice es, él inicialmente tiene peróxido de hidrógeno, listo. Entonces vamos a tener la primera reacción son 10 mililitros, pues para que ocurra la descomposición, ¿sí? Ahora, esa es la reacción 1. En la segunda reacción tenemos el peróxido de hidrógeno. Pero entonces él dice que él lo somete, este... bueno, listo. Cuando el tubo se encuentra a 15 grados Celsius, observa que la reacción termina a los 15 minutos, listo. O sea, cuando es 15 grados, la reacción se demora 15 minutos. Mientras que cuando él lo calienta, ¿sí? Ahí es el símbolo de calor, la reacción se demora solamente 5 minutos. Les decimos, ¿qué variable ocasiona el cambio de velocidad en la reacción? Recordemos que la velocidad en la reacción pues nos dice, habla sobre la cinética, qué tan rápido se forman los productos dentro de una reacción química, ¿listo? Entonces, pues aquí es sencillo. Hasta aquí miren que utilizamos las mismas cantidades de peróxido. O sea, él ahí indica que se utilizaron las mismas cantidades, 10 mililitros y 10 mililitros. De la concentración de oxígeno, pues al igual eso es un producto, esa no es. La concentración de peróxido tampoco. El volumen tampoco, porque al igual se utilizó fue la misma cantidad, ¿cierto? ¿Qué fue lo que varió? La temperatura. Que aquí fueron 15 grados, mientras que aquí pues se calentó, imagino que a una mayor temperatura. Entonces, la respuesta es la B. Las preguntas 149 y 150 se responden de acuerdo a esta información. La solubilidad de un compuesto se define como la cantidad máxima de soluto, y eso es súper importante. Mire, solubilidad es cantidad máxima de soluto que se puede disolver en determinada cantidad de disolvente, listo, a una presión y una temperatura dadas. En la gráfica siguiente se representan las curvas de solubilidad. Tenemos diversas sales, por ejemplo el sulfato de potasio, el cloruro de sodio, sulfato de sodio, cloruro de potasio. Y pues algunas aumentan más rápido su solubilidad con respecto al aumento de la temperatura que otras. ¿Listo? Me dice la pregunta. Cuando existe un equilibrio entre el soluto disuelto y el disolvente, se dice que la solución es saturada. ¿Listo? Las zonas por debajo de las curvas representan las soluciones no saturadas y las zonas por encima las soluciones sobresaturadas. A partir de la información anterior es correcto afirmar que en una solución no saturada la cantidad de soluto disuelto pues es sencillo, ¿cierto? Ya lo habíamos dicho. Ese lo habíamos visto en clase también. Las soluciones insaturadas o no saturadas son aquellas que tienen una menor cantidad de soluto de la que puede disolver el disolvente, ¿listo? Entonces debemos buscar esa respuesta. Entonces la respuesta sería ¿cuál? A, suficiente para la cantidad de disolvente, no. B, insuficiente para la cantidad de disolvente, sí, claro. Pues la C y la D también no me dice porque me dice que es demasiada para la cantidad de disolvente, eso sería sobresaturada y exactamente igual, eso sería una solución saturada frente a la respuesta a la B. Ahora me dice la pregunta número 50. Un estudiante realiza un experimento en el que toma 3 vasos de precipitado con 100 gramos de agua a 20 grados Celsius y sigue el procedimiento que se describe a continuación. Al vaso número 1, que vamos a hacer eso, el vaso número 1, vaso número 2, ese es el vaso número 3. ¿Listo? Al vaso número 1 le agrega 15, bueno, a todos les agrega 100 gramos de agua, ¿listo? Voy a colocar 100 gramos, 100 gramos y 100 gramos de agua.
Ahora, al vaso número 1 le agrega 15 gramos de KCl. Al vaso número 2 le agrega 35 gramos de KCl también. Y al vaso número 3 le agrega 50 gramos de KCl. Pero entonces miren lo que pasa. Miren lo que al vaso número 2, o sea, le dice, vaso número 1 se le agrega 15 gramos de KCl y agita. Luego agrega un cristal adicional de KCl que se disuelve. Al vaso 2 le agrega 35 gramos de KCl, listo, y se agita. Al cabo de un tiempo agrega un cristal adicional de KCl que cae al fondo. Al vaso número 3 le agrega 50 gramos de KCl, lo calienta hasta 70 grados y después lo deja reposar hasta que disminuye la temperatura lentamente. Después de un tiempo agrega un cristal adicional de cloruro de potasio, el cual empieza a crecer aglomerando la cantidad de soluto que está en exceso. La tabla que mejor representa la solución del estudiante sobre el tipo de solución que se obtiene en cada uno de los vasos es, miren, nosotros por ejemplo, primero podríamos devolvernos acá y confirmar esto. Miremos el cloruro de potasio. Cloruro de potasio, por decirlo así, a 15 grados, es como esto, ¿listo? Su solubilidad es como el 35, ¿listo? Esto es como el 35. Y al 70 es como el 50. ¿Listo? 50 gramos. O sea, él a 15 grados más o menos disuelve 35 gramos y a 50 disuelve 50 gramos. Esa es la solubilidad del KCl. Entonces, mire, la primera solución, por ejemplo, para 100 gramos, él podría aceptar todos que sea a 15 grados o a la temperatura, bueno, a 20 grados de centígrados, que es casi lo mismo. Podría aceptar perfectamente 36, 37 gramos. Entonces aquí, por ejemplo, se forma una solución que, cambiarle de color para... Aquí se formaría una solución insaturada, ¿cierto? Pues porque a él se le agrega una menor cantidad de la que él puede disolver. Y nos damos cuenta porque después se le agrega un pequeño cristal adicional y es capaz de disolverlo. Esta, por ejemplo, la solución 2, es una solución saturada. ¿Por qué saturada? Porque me está diciendo que él disolvió completamente los 35 gramos de KCl, pero después de cierto tiempo le agregó, después de que ya la solución estaba formada, le agregó un pequeño cristal y dice que el cristal pues pasó al fondo, listo, se cayó al fondo, no se pudo solubilizar. Entonces quiere decir que esa solución ya estaba saturada. Y esta es una solución sobresaturada, ¿por qué? Porque el 50 gramos a una temperatura ambiente no es capaz de disolverlos, pero me dice que los calentó hasta 70 grados. Al calentarlo, entonces sí fue capaz de ¿qué? De acuerdo a la curva. Miren, sí fue capaz de disolver 50 gramos ya a esa temperatura, ¿sí? Entonces esa es una solución sobresaturada. Saturada. Entonces la respuesta respectivamente es insaturada, saturada y sobresaturada. Veamos cuál lo dice. La A, por ejemplo, no. Tampoco. Sería la C, ¿cierto? Dice la solución es no saturada porque aún puede disolver más sal. Se encontraba saturada porque no disuelve más sal. La solución es sobresaturada porque no disuelve más sal y permite formar cristal. La respuesta es la C. Pues que estaba sencilla. Dice, cuando ocurre una reacción química generalmente se presenta un cambio en la temperatura de los compuestos en la reacción, lo cual se mide como la entalpía. ¿Listo? Entonces la entalpía es el cambio de la temperatura en los compuestos en la reacción. ¿Listo? Cuando la temperatura de la reacción aumenta es porque la reacción es exotérmica y su entalpía es negativa, liberando energía como calor. Cuando la temperatura de la reacción disminuye, la reacción es endotérmica y su entalpía es positiva, absorbiendo calor. Entonces, aquí en términos de entalpía, que es una función de estado y la representamos como delta de H, tenemos dos opciones. Si la entalpía es negativa, listo, ¿qué quiere decir? Que la reacción libera calor y por tanto que la reacción es exotérmica. Si es positiva, quiere decir que la reacción es endotérmica, porque absorbe calor. Ahora, qué pena. En términos de delta de G, que es energía libre de Gibbs, aquí dice, la energía libre de Gibbs, delta de G, indica el grado de espontaneidad de una reacción a temperatura y presión constante. Yo lo que les decía es, espontaneidad es algo que va como a favor de un gradiente, listo, es algo que
no requiere energía para que ocurra. Es como yo les decía el caso, digamos, de uno tirarse en el río. Si el río va de norte a sur, pues algo espontáneo es que usted se deje tirar y que lo arrastre el río. Pero si usted quiere ir en contra del río, ya eso es un proceso que no es espontáneo. Usted tiene que, ¿qué? Uno tiene que aplicar, digamos, una energía o una fuerza para poder hacer eso. Ahora, entonces me dice, el delta de G o la energía libre de Gibbs, yo puedo asociarla con ¿qué? Con la espontaneidad. Entonces, si es negativo, decimos que la reacción es espontánea. Y pues si es positivo, decimos que la reacción es no espontánea. Ahora, teniendo eso claro, pues respondemos la pregunta. A continuación se observan algunos valores termodinámicos para 4 reacciones. La primera, pues se hace fusionar carbono en forma de grafito con oxígeno para formar CO2. Después este es eteno, es el cual se hace reaccionar con agua para formar etanol. Después el nitrógeno con oxígeno forma óxido nitroso. Y aquí, por ejemplo, tenemos carburo de calcio más agua que forma hidróxido de calcio. Y etino o acetileno. De acuerdo con la información anterior, es correcto afirmar que la reacción 1 es endotérmica, porque el valor de entalpía es el más pequeño de las 4 reacciones. Eso sería falso, ¿cierto? Porque decimos que las reacciones son endotérmicas cuando el delta H es positivo y aquí el delta H es negativo. Entonces no puede ser la 1. Es incorrecto. B. La reacción 2 es exotérmica. Sí. Porque el valor de la energía libre de Gibbs es negativo. Es falso, ¿por qué? Porque es que de clasificar una reacción como exotérmica o endotérmica depende de qué? De la entalpía, no de la energía libre de Gibbs. 3. La reacción 3 es no espontánea porque el valor de la energía libre de Gibbs es positivo. Eso es correcta. ¿Por qué? Porque vemos que su valor de energía libre de Gibbs es positivo, por lo tanto podemos clasificarla como una reacción espontánea. Y la 4 dice, es espontánea porque el valor de la entalpía de reacción es intermedio entre los 4 valores. Sí es espontánea, pero el argumento es falso. ¿Por qué? Porque es que la espontaneidad de las reacciones, ya dijimos, depende de qué, de la energía libre de Gibbs, no de la entalpía. Entonces la respuesta pues es la C. Dice, un estudiante leyó que el investigador Joseph Priestley en 1771 realizó el siguiente experimento. Metió un ratón dentro de una caja de vidrio transparente que impedía que entrara aire del exterior y después de poco tiempo el ratón murió. ¿Listo? Luego colocó una vela encendida en la misma caja de vidrio transparente y después de poco tiempo la vela se apagó. El estudiante cree que en el aire hay un componente indispensable para el proceso de combustión y de respiración. ¿Qué debería hacer el estudiante para estar seguro de su afirmación? Miren que esas preguntas son interesantes porque aquí, o sea, la competencia les exige que ustedes como que opinen, ¿sí? O den su punto de vista de cómo debería el estudiante averiguar esa información o cómo podría estar seguro de esa afirmación. Ahí depende, mira su nivel crítico, ¿listo? De análisis. Entonces, repetir el experimento con diferentes clases de velas. Sabemos que eso pues no va a variar, o sea, independiente del tipo de vela, sea aromática, sea blanca, sea una vela pequeña, sea grande, pues para que se dé el proceso de combustión, nosotros en nuestra época sabemos que se necesita es el ¿qué? El oxígeno. Pero pues estamos hablando del experimento de Joseph Priestley, fue en 1771, ¿sí? O sea, fue mucho más allá, o sea, hace más de 230 años específicamente. Bueno, hace 230 años específicamente. Entonces, más de 230, qué pena. Entonces necesitamos ahí cambiar la vela en ese experimento, pues no va a hacer la diferencia como para estar seguros de esa información. Eso sería lo mismo a la C, que también podemos descartarla, porque dice repetir el experimento con diferentes animales. No, sin independiente, ¿cierto? De que si el animal, por ejemplo, puede hacer, no sé, una gallina o puede hacer un sapo, puede hacer cualquier cosa, todos necesitan ese oxígeno o ambientes aerobios, ¿sí? Para poder vivir. Entonces esa no puede ser. Esa, buscar información actual acerca del tema y buscar la opinión de un compañero. La opinión de un compañero no es una fuente primaria, o sea, el compañero puede decir, no, resulta que una vez como que leí o vi en la televisión, pero es que uno no puede confiarse en esa fuente. Las fuentes primarias de investigación, por ejemplo, son libros, son artículos, ¿sí? Son reportes de investigaciones, y esas fuentes primarias, pues sí son fidedignas para nosotros asegurar, o sea, para nosotros basarnos en ellas y poder asegurar una premisa o una afirmación. La respuesta, pues, es B.
¿Qué tiene que hacer el estudiante para estar seguro de esa afirmación? Busque información actualizada, haga una buena revisión bibliográfica y con eso se puede asegurar. Pregunta 153 dice, Andrés introduce una cantidad inicial de aire, volumen inicial, en un recipiente con un émbolo móvil, ¿listo? Luego pone el libro sobre el émbolo y registra el cambio de volumen observado, volumen final. A continuación se observan los datos obtenidos. Entonces, a cero número de libros, pues el volumen inicial es 6 y el volumen final va a ser 6. Ya cuando coloca un libro, pues el volumen ya comienza a disminuir, disminuye en 0,6 mililitros. Después al colocar 2, disminuye, al colocar 3, sigue disminuyendo, al colocar 4 libros, sigue disminuyendo aún más, ¿cierto? Hay una relación directa. Entonces, me dice, de acuerdo con lo anterior, una conclusión que puede sacar Andrés sobre el cambio de volumen en el experimento es que la presión ejercida por los libros siempre es la misma y el volumen aumenta. Eso sabemos que es falso, ¿cierto? Porque vemos que el volumen comienza a disminuir a causa de qué? De la presión ejercida con los libros. El aumento del número de libros. Sí, el aumento o número. No, sí, número de libros. Me equivoqué, eso sobra, pero bueno. El número de libros es proporcional a qué? A la presión. La presión al inicio es cero porque el número de libros es cero, pero a medida que va aumentando, pues el número de libros va aumentando. Ahora, vemos que la presión, podríamos decirlo, es inversamente proporcional a qué? Al volumen, ¿cierto? ¿Por qué? Porque miren, a medida que va aumentando el número de libros, quiere decir que va aumentando la presión. ¿Qué pasa con el volumen? Comienza a disminuir, ¿cierto? Entonces, dice, la presión ejercida por los libros siempre es la misma y el volumen aumenta. Pena. Entonces es falso, listo. B, a mayor número de libros hay mayor presión, el volumen disminuye. Esa premisa es verdadera. C, la presión ejercida por los libros siempre es la misma y el volumen disminuye. Falso porque la presión ejercida nunca es la misma ahí. O sea, al aumentar el número de libros, aumenta efectivamente la presión. Y de a menor número de libros hay mayor presión y el volumen aumenta. Es falso, a menor número de libros hay menor presión, no mayor presión. La respuesta en ese caso es la B. Dice, en la tabla periódica los elementos se organizan en grupos de acuerdo con propiedades físicas y químicas similares. Los elementos se clasifican como metales, no metales y semimetales. ¿Listo? Tenemos los metales que son los grisecitos acá, los no metales que son todos los que están aquí en blanco y los semimetales. Y debemos recordar, este solito es ¿cuál? El primer elemento, hidrógeno. Ese es el único elemento que está aquí ubicado donde están los metales, pero es un no metal. Entonces, bueno. Pero bueno, es solamente un detalle. Ahora, nos está mostrando aquí también una propiedad periódica de la electronegatividad. Nos dicen la electronegatividad aumenta hacia arriba y hacia la derecha. Ya yo les había dicho en clase de que la electronegatividad es la capacidad o es como ese gusto que tienen los átomos por los electrones. ¿Listo? El elemento más electronegativo, ¿quién es? Es uno que está acá, es el flúor, ¿cierto? El elemento menos electronegativo, pues el que está inverso al flúor. En este caso va a ser ¿cuál? Pues va a ser el francio. Me dice, la siguiente ficha muestra información sobre propiedades físicas y químicas de 4 elementos del cuarto periodo. Listo, mire, todos son elementos de qué? Del cuarto periodo. Me dice, X, por ejemplo, es maleable, de electronegatividad de 0.8, presenta alta conductividad y electrones de valencia 1. Pues las características, al decirme que es maleable y presenta alta conductividad, pues tanto térmica como eléctrica, quiere decir que X es un metal. Y los electrones de valencia son una gran pista. Por ejemplo, al decirme electrones de valencia 1, quiere decir que están ubicados en el grupo 1A, ¿sí? Y tiene una baja electronegatividad, por tanto es un metal. Entonces X debe estar ubicado acá. Recuerden que todos están en el cuarto periodo. Estos son los periodos, ¿no? Me dice, la electronegatividad de 2,8, o sea, es alta, que probablemente él sea que un no metal. No es dúctil, presenta baja conductividad y los electrones de valencia son 7. Entonces, los electrones de valencia ahí se relacionan directamente por el grupo, la familia en el cual está. Entonces, en ese caso, él debe estar acá. Q. R, electronegatividad es 1,5, tiene brillo, presenta alta conductividad, o sea, probablemente sea un metal y tiene electrones de valencia 5. Al tener electrones de valencia 5, recordemos de que la configuración electrónica, bueno, voy a cambiar aquí de color. Yo les había dicho a ustedes en clase que la sala periódica también la podemos clasificar como por zonas.
Toda esta es la zona P. Toda esta es la zona S, perdón, esa es la zona S. Esta es la zona P. Esa es la zona D. Y esta es la zona F. Ahora, al decirme, digamos, en ese caso para R, que tiene un electrón de valencia 5, quiere decir que esa configuración electrónica es de S2, D3, ¿cierto? ¿Y dónde se logra eso? Pues aquí comienza con S2D2, perdón, con S2D1, S2D2, S2D3. Debe estar, ¿dónde? Acá. Y ahora T me dice, electronegatividad es 1,9, sólido maleable, presenta la conductividad y electrones de valencia son 6. Quiere decir que él debe estar al lado de R. Aquí está T. Y me dice, de acuerdo con la información anterior, ¿cuál es el orden de los elementos de izquierda a derecha en la tabla periódica? Bueno, veamos, de izquierda a derecha, hacia allá. Entonces debe ser X, R, T y Q. ¿Cuál es la respuesta? La C, ¿cierto? X, R, T y Q. Me dice, los catalizadores son sustancias que no aparecen en la ecuación estequiométrica y sin embargo alteran el camino por el cual los reactivos se transforman en productos, es decir, modifican el mecanismo de reacción. Lo importante de los catalizadores es entender de que ellos lo que hacen es aceleran las reacciones, o sea, aumentan la velocidad de la reacción, pero no modifican los productos como tal, los productos siguen intactos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos A más B, que son los reactivos, y C más D, que son los productos. Por ejemplo, sin energía, sin catalizador, o sea, esa barra de energía de activación es bastante elevada, entonces lo que hace es que la reacción se vuelva muy lenta para poder transcurrir, ¿sí? Digamos, si no hubiese catalizador, le tocaría esa ruta azul que estoy dibujando. Ahora, en el caso que haya catalizador, pues entonces se va por esa ruta que voy dibujando en amarillo. Los valores de energía de activación son mucho menores, entonces la reacción ocurre más rápido. Pero miren que llegan al mismo punto, ¿cierto? A C más D, a los mismos productos. Al comparar la energía de activación de una reacción en equilibrio no catalizada y la de la misma reacción en presencia de un catalizador, se puede afirmar que ese altera el mecanismo de una reacción porque disminuye la energía de activación de la reacción. Y eso es falso, si la disminuye, aquí nos dimos cuenta, ¿sí? Aumenta la energía de activación de la reacción. No. Modifica la constante de equilibrio de la reacción. No, porque miren que en ningún momento hemos escrito una constante de equilibrio. Mantiene constante la rapidez de la reacción. No, la disminuye porque la energía de activación está directamente relacionada con la velocidad de la reacción. La respuesta sería la A. Me dice 156. A un pistón se le agregan 5 centímetros cúbicos de un gas a presión constante. ¿Cómo se observa en la figura 1? ¿Listo? Entonces, tenemos el gas, el émbolo. Posteriormente se aumenta la temperatura sin afectar la presión, o sea, la presión permanece constante. Y se observa un cambio como se muestra en la figura número 2. ¿Qué pasó con el volumen? Digamos, si ese era el volumen 1 y ese era el volumen 2, lo que nosotros vemos es que el volumen 2 aumentó, ¿cierto? O sea, el volumen 2 es mayor que el volumen 1. Con base en la información anterior puede concluirse que la relación entre el volumen y la temperatura en el interior del pistón es, miren qué fue lo que pasó, aquí estaba una temperatura y después me dice, posteriormente se aumenta la temperatura, o sea, la temperatura 2 es mayor que la temperatura 1 y el volumen 2 es mayor que el volumen 1. Entonces, por tanto, podríamos decir que la temperatura y el volumen tienen una relación directamente proporcional cuando la presión es constante. Una P mayúscula. Entonces, ¿qué podemos? Entonces decimos directamente proporcional. Inversamente proporcional. No, nada. La B también la podemos descartar. Le damos entre la C y la D. C. Directamente proporcional porque el volumen del gas aumenta cuando aumenta la temperatura. Eso es cierto porque lo vimos acá. Aumentó la temperatura, aumentó el volumen del gas. Y D. Directamente proporcional porque el volumen del gas aumenta cuando disminuye la temperatura. Falso. ¿Cierto? El volumen de gas aumenta cuando aumenta la temperatura. Ahora, la pregunta 157 dice, el fluoruro de sodio NaF es uno de los ingredientes activos de la crema dental. El número atómico del átomo de flúor es
Z igual a 9. Entonces lo que les dije, y es siempre, nunca se lo olvide, Z igual a 9, Z es igual a ¿qué? Z es el número atómico. Eso quiere decir de que eso es igual al número de protones. De acuerdo con la información anterior, es correcto afirmar que cuando el flúor se enlaza o se une con el sodio, su configuración electrónica cambia. Nosotros a ese nivel debemos identificar cuándo un compuesto es covalente, cuándo un compuesto es iónico, ¿cierto? En ese caso, un compuesto iónico, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos el flúor en forma iónica, o sea, como un anión, y el sodio como un catión. Entonces, el flúor está con un electrón de más. Entonces, pilas, yo les dije, cuando el átomo es neutro, el número de protones es igual al número de electrones, ¿listo? Entonces, cuando el átomo de flúor está neutro, él tiene 9 protones. O sea, debería tener ¿qué? Debería tener 9 electrones. Ahora, cuando el flúor pasa a flúor menos 1, ¿qué significa el menos 1? Ah, que ganó un electrón. Entonces quiere decir de que el flúor menos 1 ya tiene ¿qué? No tiene 9, sino que tiene 10 electrones. Entonces me dice, la configuración electrónica de él es 1s2, 2s2, 2p5. De acuerdo con la información anterior, es correcto afirmar que cuando el flúor se enlaza, se une con el sodio, su configuración electrónica cambia a. Ah, pues debe ser a ¿qué? Pues a. Si aquí tenemos 2p5, al final va a terminar como 2p6. ¿Cuál es esa configuración? La B. Un S2, 2S2, 2p6, porque el flúor recibe en su último nivel de energía un electrón del sodio. 158 dice, las siguientes figuras ilustran diferentes métodos de separación. Listo, entonces tenemos evaporación, filtración, destilación y decantación. Juan tiene una mezcla homogénea de sal y agua. El método más apropiado para obtener por separado el agua es, recuerden que aquí un punto clave es que queremos tener el agua y que es una mezcla homogénea. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles definitivamente no se pueden usar? Ni la filtración ni la decantación, porque la decantación es para separar una mezcla heterogénea de líquidos, líquidos que sean invisibles entre sí. Y la filtración es para separar un sólido que sea insoluble en agua, pero es que la sal es soluble en agua. Entonces tenemos la evaporación y la destilación, pero me dice que en el método deseamos obtener por separado el agua, o sea, no queremos que el agua se vaya, sino poder recolectarla. Entonces la evaporación no nos sirve. ¿Cuál sería la respuesta? Ah, pues destilación. ¿Por qué? Porque aquí en la destilación, listo, aquí en el fondo de ese recipiente, cuando comience a agregar calor y ya ebulla toda el agua, me va a quedar la sal y aquí voy a poder recolectar el agua. Pregunta 159 dice, un estudiante propone la siguiente ecuación para la combustión del metano, ¿listo? Entonces tenemos los reactivos y los productos. Entonces me dice, el estudiante no está seguro de si la ecuación está balanceada, por lo que le pide a su profesor explicarle una de las razones por la cual la ecuación está o no balanceada. ¿Qué debería responder el profesor? Entonces simplemente hagamos el cuento para ver si está, o sea, contemos para ver si está balanceada. Aquí hay un carbono, aquí hay un carbono. ¿Cuántos hidrógenos hay? Aquí hay 4 hidrógenos, ah, pero aquí hay 2 hidrógenos. No está balanceada. Entonces, donde dice que sí está balanceada, ya sabemos que esas no van. Está entre la A y la C. Leamos las razones. A, no está balanceada porque en los reactivos no había agua. No, eso no tiene nada que ver. Y C, no está balanceada porque hay 4 átomos de hidrógeno en los reactivos y 2 átomos de hidrógeno en los productos. Eso sí, ¿por qué? Porque en balanceo lo que nos damos cuenta es que haya el número mismo, el igual número de átomos de ese elemento, tanto en los reactivos como en los productos. En un momento. Ya. Tenemos la pregunta 160, dice. El principio de Le Chatelier, según el principio de Le Chatelier, cuando se introduce una modificación en un sistema en equilibrio, existe un equilibrio entre reactivos y productos. La reacción se desplaza en el sentido necesario para compensar el aumento o disminución de la concentración de reactivos o productos. La siguiente ecuación representa la reacción entre el monóxido de carbono y el agua en la obtención del CO2. Entonces tenemos monóxido de carbono más agua produce CO2 más hidrógeno. De acuerdo con la información anterior, el sistema se modifica cuando se disminuye la concentración de CO2 y el equilibrio se desplaza a. ¿Qué pasa cuando este se disminuye? Entonces, chicos,
Ese es, ya como les había explicado en clase también. El principio de Le Chatelier, pues lo que nos dice es de que siempre la reacción va a buscar encontrarse en su sistema de equilibrio. ¿Listo? Entonces, pues si nosotros comenzamos a aumentar los reactivos, por ejemplo, CO2 y agua, ¿qué pasa con la reacción? Ya va a tender a ir hacia los productos. Si comenzamos a aumentar los productos, por ejemplo, CO2 e hidrógeno, ¿hacia dónde se va a tender a ir? Hacia los reactivos. ¿Qué pasa si retiramos nosotros productos? Al estar retirando productos, entonces es como si los reactivos estuvieran en exceso. Entonces ellos comienzan a producir más productos. Y pues lo mismo en el sentido contrario. Si comenzamos, digamos, a retirar los reactivos, ¿sí? Entonces la reacción va a tender a devolver los productos hacia los reactivos porque hay falta de reactivos en el sistema de equilibrio. Entonces me dice, ¿qué pasa cuando se disminuye la concentración de CO2? O sea, estoy retirando ese producto. ¿Hacia dónde se va a ir entonces? Pues hacia los productos. Se dice, el equilibrio se desplaza hacia los productos porque se favorece la formación de CO2. Claro, esa es una buena explicación. O la C, productos porque se favorece la formación de CO. No, porque el CO, el monóxido de carbono, es un reactivo, no un producto. Respuesta a la A. Dice la pregunta 161. La gráfica muestra la relación entre la presión y la temperatura de un disolvente puro y con cantidades de soluto disuelto. ¿Listo? Entonces tenemos el disolvente puro, que es esta que vemos acá en rojo. Bueno, no la voy a colorear mejor. Esa raya que vemos en negro. Tenemos el disolvente con 100 gramos de soluto que se ve como interlineada. ¿Listo? Y la otra, disolvente con 200 gramos de soluto, que es esta que vemos acá. Entonces, me dice, ¿cuál de las siguientes tablas registra los datos que muestran el comportamiento de la gráfica anterior a una atmósfera de presión? Mire, nos están pidiendo una tabla que reúna los datos a una atmósfera de presión. Veamos, a una atmósfera de presión, ¿cuáles son las temperaturas de fusión de esas sustancias? ¿Listo? Tanto el disolvente puro con los gramos bueno, así como cuando está en solución. Pues vemos de que el orden es, primero que esto es como unos, yo le pongo como 4 grados, ¿listo? Es de la solución con 200 gramos de soluto. Después, como a 6 grados, la solución con 100 gramos. Y después, bueno, es como 5. Y después ese es como 6, no sé, 6, 7, el disolvente puro. Ahora, después vemos de que el disolvente puro tiene un punto de ebullición, esa es la temperatura de ebullición, de 70 grados Celsius. Ese pues es a 80 grados y ese a 100 grados. De la respuesta debe consignar estos valores, ¿sí? Entonces busquemos, por ejemplo. Esa aquí son temperaturas de congelación de 70, 80, 100. Eso está mal porque vemos que son temperaturas de fusión. Por ejemplo, la B me dice, solvente puro, 70, sí, está bien. 80, sí. 100 en la disolución con 200, sí. Y ahora veamos solvente puro, pero en la congelación. Es el que está más acá, más a la derecha. 6, sí. Disolvente con 100 gramos, sí. De soluto, 4. Y el otro, 1. De la respuesta a la B. Es simplemente buscar esos valores, 70, 80, 100, en el correcto orden en que van, ¿cierto? En las temperaturas de ebullición y las de congelación que más o menos uno logra verlas ahí, que es 1, 4 y 6. Me dice, responda a las preguntas 162 a 166 de acuerdo con la siguiente información. Durante la respiración celular se genera CO2 que se libera al torrente sanguíneo, donde puede reaccionar con agua para formar ácido carbónico. ¿Listo? Y contribuir. Ácido carbónico y contribuir consecuentemente al equilibrio ácido-base. El proceso se ilustra mediante la siguiente serie de ecuaciones. Tenemos CO2, listo, entonces se hace reaccionar con oxígeno y forma ácido carbónico. Después ese ácido carbónico entra en equilibrio de reacción para disociarse y formar el ion bicarbonato y iones hidróneo, que son H+. Después el ion bicarbonato puede disociarse una vez más en solución para generar el ion carbonato y el agua. Me dice, la siguiente tabla muestra algunas teorías que describen el concepto de ácido y base. Entonces, por ejemplo, según Bronsted y Lowry, que son estos que están acá, un ácido es una molécula, un ion capaz de donar un protón H+, ¿listo?
Y entonces, por tanto, una base es una molécula de un ion que es capaz de aceptar un ion H o un protón. Según Gilbert, Newton y Lewis, un ácido es una molécula de un ion capaz de aceptar un par de electrones libres. Y una base es una molécula de un ion que es capaz de donar un par de electrones libres. ¿Listo? Entonces, esas definiciones son importantes para responder las preguntas. Me dicen 162, la pregunta 162. De acuerdo con la información anterior, el ion bicarbonato, listo, que es el HCO3, actúa en la ecuación. Entonces, veamos. Mira, aquí lo vemos, él está en la ecuación 2 y está en la ecuación... Ah, perdón, me equivoqué. Voy a borrar. Ahora sí. ¿Dónde está el ion bicarbonato? ¿Listo? ¿Qué es ese? Ah, lo tenemos acá. ¿Listo? Como producto. Y acá como reactivo. Entonces me dice, en la ecuación 2 actúa como una base porque tiene átomos de hidrógeno en su estructura. Entonces recordemos que, digamos, la definición acá de base y de ácido. O sea, base es aquel que es capaz de aceptar un protón H más o es capaz de donar un par de electrones libres. Entonces, por ejemplo, aquí en ese caso, el HSO3 él sí puede actuar como una base. ¿Por qué? Ah, pues porque él es capaz de aceptar un hidrógeno H+. Si él lo acepta, él formaría ¿qué? Un H2SO3. Entonces sí vemos que sí puede aceptar en ese caso como, sí puede actuar como que el HSO3 menos, como una base, ese ion bicarbonato. Ah, bueno, pero en un ejemplo, aquí, ¿qué es lo que dice? Puede actuar como una base porque tiene átomos de hidrógeno en su estructura. Pero esa afirmación al final termina siendo falsa. ¿Por qué? Porque él puede actuar como una base, pero no porque tenga hidrógeno, sino porque es capaz de aceptar hidrógeno. Ahora en la 3 me dice, en la reacción 3, él actúa como una base, listo, porque dona al medio un par de electrones libres. Las bases son las que donan pares de electrones libres. Entonces veamos acá la definición de Gilbert Newton y Lewis. Una base es una molécula de un ion capaz de donar un par de electrones libres para formar un enlace covalente. Pero mire, esa definición de base está bien, pero entonces en la 3 él no actúa como base porque miren que él se disocia. Él al medio, él le genera al medio, por decirlo así, o entrega un H más. ¿Listo? Entonces él aquí está actuando como que, aquí está actuando como un ácido. Y él acá sí está actuando como una base. Es eso tampoco. En el 3 como un ácido porque libera al medio protones y iones H+, ¿sí? Y en el 2 como un ácido, no, ya vemos ahí que actúa como una base de la respuesta de la C. Me dice, es correcto afirmar que durante el cambio químico que describe la primera ecuación, listo, las sustancias iniciales cambian su composición al pasar de estado gaseoso a líquido. No, o sea, sí, ellas sí, o sea, se convierten en sustancias químicas completamente distintas, pero no es por cambiar de estado, sí, o sea, una sustancia no cambia su composición por cambiar de estado, o sea, el agua cuando pasa de estado líquido a sólido no deja de ser agua por eso. Y en ese caso ellas cambian es por la reacción química como tal. B. Los átomos de las sustancias iniciales se reorganizan para producir nuevas sustancias. Sí, eso sí es cierto. C. Los enlaces entre los átomos de las sustancias iniciales no cambian durante la reacción. Es falso porque si los enlaces no cambiaran, ¿sí? Si no se rompen esos enlaces, no se podrían formar otros nuevos enlaces para formar nuevas sustancias. De la naturaleza de las sustancias iniciales no cambia, pero existe intercambio de electrones. Falso. Sí debe cambiar. ¿Sí? El CO2 y el agua, que son los reactivos, tienen características completamente distintas al ácido carbónico. Entonces la respuesta es la B. El principio de Le Chatelier establece que si se aumenta la concentración de una sustancia en un sistema químico en equilibrio, el sistema responde oponiéndose a dicho aumento, es decir, el equilibrio se desplazará en el sentido que disminuya la concentración de esa sustancia. En el cuerpo, la acidemia se define como una disminución en el pH sanguíneo. Eso es un incremento en la concentración de iones hidrógeno, o H+. De acuerdo con el principio de Le Chatelier,
La sustancia cuyo aumento contribuye a la disminución del pH sanguíneo es. Aquí quiero enfocarme primero en esa parte. Mira lo que dice. En el cuerpo la acidemia, listo, me dice, se define como una disminución en el pH. O sea, acidemia es menos pH. Y ahora, un menor pH significa que aumenta la concentración de iones hidrógenos o iones H+. Entonces me dice, de acuerdo con el principio de Le Chatelier, la sustancia cuyo aumento contribuye a la disminución del pH sanguíneo es, veamos, primero, ácido carbónico, el ion carbonato, el ion bicarbonato, perdón, que es el HSO3. Voy a borrar esto acá para que... Entonces, ¿qué pasa si el ácido carbónico, listo, aumenta? Entonces, si él aumenta, por ejemplo, en esa reacción, solo en la segunda reacción, si él aumenta, ¿hacia dónde se me desplaza el equilibrio? Hacia H2CO3, o sea, para formar ácido carbónico. Si en la reacción 3, él aumenta, ¿hacia dónde se desplaza el equilibrio? Ah, pues se desplazaría hacia los productos, generando más H+. ¿Listo? Si aumenta el HCO2 3. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ah, bueno, aquí me equivoqué en algo. Quiero aclarar. Que aquí, o sea, solamente por la acción de la reacción 3 es que aumentaría la concentración de H+. O sea, por tanto, disminuiría el pH. Pero acá en este caso, miren que va en el sentido contrario, va hacia los reactivos. Quiere decir que para que él se vuelva hacia los reactivos, tienen que reaccionar con el hidrógeno. Entonces comienza a disminuir la concentración de hidrógeno. Aumenta el pH. Entonces, en la reacción 3, sí hace que hace que disminuya el pH, pero en la reacción 4, en la reacción 2, hace que aumente el pH. Entonces, no es que tenga un efecto general de aumento de pH, ¿sí? Entonces ahora me dice, ¿qué pasa si aumentamos la concentración de H más en la reacción? Entonces pasa lo mismo. Miren, si nosotros ahora, voy a borrar. Ya por acá. Ahora, si nosotros aumentamos la concentración de H más, miren hacia dónde se desplaza el H más. Listo, el H más, ambos se encuentran en los productos. Entonces, al aumentar la concentración de ambos, ¿hacia dónde se me va a desplazar la reacción? No se me va a desplazar de los productos, se va a desplazar de los reactivos. Al aumentar H+, comienzan a consumirse esos iones hidrógenos y se me van para formar bicarbonato y para formar ácido carbónico. Entonces, eso, pues al aumentar esa concentración de H+, como tal, es irónico, pero entonces comienza a disminuir porque comienza a gastarse de acuerdo a esos equilibrios en la reacción y comienza por ende entonces que a disminuir el pH porque no va a haber tanto H+. Ahora, ¿qué pasa si nosotros aumentamos en el carbonato? Ah, pues al aumentar el carbonato, lo mismo. Voy a pintar aquí con azul, no sé. Si yo aumento esos iones carbonato, ¿hacia dónde se va a desplazar la reacción? Es un producto. Ah, se me desplaza hacia los reactivos. O sea, me va a producir más ese ion bicarbonato. Pero no me aumenta como tal la concentración de H+, que es lo que yo quiero. Ahora miren, por último me dice, ¿qué pasa si aumentamos la concentración de CO2? Ah, bueno. Si yo aumento la concentración de CO2, voy a ponerlo en verde, listo. Aquí en esa reacción, ¿hacia dónde se me va el CO2? O sea, se me va a ir la reacción hacia los productos, ¿cierto? O sea, me va a producir más ácido carbónico. Entonces, al producir más ácido carbónico, quiere decir que aumenta aquí esa concentración de ácido carbónico. Al aumentar esa concentración acá, ¿hacia dónde se me va a ir según esa reacción? Hacia los productos. O sea, genera más H+, ¿listo? Y genera más ion bicarbonato. Ahora, aumenta el ion bicarbonato. Al aumentar el ion bicarbonato también se va a favorecer la formación de los productos de la reacción 3. Me va a producir más H más acá, ¿cierto? Y más carbonato. Ya, aquí sí estoy aumentando la concentración de H más. Tanto en la reacción 2 como en la reacción 3, ¿cierto? Entonces, por tanto, estoy ¿qué? Disminuyendo el pH. Les vuelvo y digo, la sustancia cuyo aumento contribuye a la disminución del pH sanguíneo es ¿cuál? Ah, pues el CO2.
Pregunta 165 me dice, el pH es una medida indirecta de la concentración de protones iones H+, en una solución. Entre mayor es la cantidad de protones, menor es el pH. Como les digo, la concentración de iones H+, pues es inversamente proporcional al pH. Así de sencillo. A mayor pH, menor concentración. A menor pH, mayor concentración de hidrógeno. De acuerdo con las ecuaciones anteriores, el incremento de CO2 en la sangre. ¿Qué pasa si aumentamos el CO2 en la sangre? Pues ya dijimos en teoría de que al aumentar el CO2 aumenta la concentración de H+ y disminuye el oxígeno, ¿listo? Aumenta el H+, la concentración de hidrógeno, y disminuye el pH, perdón, es que el oxígeno disminuye el pH. Entonces, A, incrementa la concentración de protones y disminuye el pH, ¿sí? B, desplaza el equilibrio hacia la izquierda e incrementa la concentración de protones. Pero es falso, porque es que mire, cuando comenzamos el CO2, todos los equilibrios que son los verdes se van hacia la derecha, no hacia la izquierda. C, incrementa la concentración de protones y iones H+ sin modificar el equilibrio. Falso, tiene que modificarse el equilibrio de acuerdo al principio de Le Chatelier. D, disminuye la concentración de protones y desplaza el equilibrio hacia la derecha. Falso, sí desplaza el equilibrio hacia la derecha, pero aumenta la concentración de protones en la reacción 2 y la reacción 3. La respuesta es la A. 166. Un tratamiento utilizado normalmente para disminuir la acidemia metabólica o acidez de plasma es el suministro de ion bicarbonato. De acuerdo con las ecuaciones 1 y 2, el tratamiento de la acidemia metabólica consiste en aumentar la concentración de bicarbonato en el equilibrio para disminuir la concentración de CO2 y aumentar el pH. No, bueno, vamos a dejarlo ahí. ¿Qué pasa si aumentamos HSO3 menos o el ion bicarbonato? Voy a borrar acá para volver a hacer. Listo. Entonces, si yo tengo eso y aumento su concentración, ¿listo? Entonces, me está diciendo que al aumentar su concentración, el equilibrio se me va a desplazar hacia dónde? Hacia el ácido carbónico. Y aquí en este caso, en el 3, al aumentar su concentración, el equilibrio se me va a ir hacia los productos, aumentando el H+. Pero solamente en esa reacción. Entonces me dice, el tratamiento de la acidemia metabólica consiste en aumentar la concentración de carbonato en el equilibrio para disminuir la concentración de CO2 y aumentar el pH. Dejémoslo ahí. Desplazar a la izquierda el equilibrio y aumentar el pH. Sí, en teoría sí lo desplazas a la izquierda, listo, y aumenta el pH. C, neutralizar la concentración de H+ y disminuir el pH. Bueno, sabemos de que si queremos controlar, o sea, si me dice que el tratamiento de la acidemia metabólica, lo que quiere decir es que no queremos disminuir, sino que queremos aumentar el pH, ¿listo? Entonces tenemos entre la A y la B. Entonces me dice disminuir la concentración de CO2 y aumentar el pH. Pero vamos a ver qué tan cierto es eso de que disminuye la concentración de CO2. Si el H aumenta el ácido carbónico, el bicarbonato, perdón, ese ion, aumenta, se desplaza hacia acá, listo, y aumenta ¿qué? Aumenta el ácido carbónico. Al aumentar el ácido carbónico, ¿hacia dónde se desplaza el equilibrio? Se desplaza también hacia los reactivos y comienza a aumentar el CO2. Entonces, como tal, la disminución de la concentración de CO2 no disminuye, ¿cierto? Sino que aumenta. Entonces, esa no podría ser. Los equilibrios se desplazan a la izquierda y aumenta el pH. Sí, porque como tal, los equilibrios que aumentan el pH son ¿qué? Los de las reacciones 1 y 2. En la reacción 3, pues si se aumentara ahí el bicarbonato en esa reacción, aumenta el carbonato y el H+. Pero en la reacción 1 y 2, controladamente lo ponemos aquí, pues aumenta el pH. Entonces la respuesta es la B. Un estudiante cuenta con la siguiente información sobre algunos metales, ¿listo? Entonces tenemos el aluminio, el cobre, el mercurio y el plomo. Tenemos la densidad de ellos, el punto de fusión, que son bastante altos, y la conductividad eléctrica, que todos son metales y son buenos conductores. El estudiante analiza una muestra de agua contaminada que pasa cerca de una población y que por su consumo ha causado la muerte de muchos animales. Para ello utiliza una muestra de esa agua y la somete a un proceso de evaporación. Obtiene una sal que posteriormente reduce.
Como resultado final encuentra que hay un metal con una densidad de 11,34 y compara el valor con los de la tabla. A partir de esos resultados, ¿qué pregunta de investigación puede resolverse? ¿Listo? Entonces, sabemos, él pudo identificar de acuerdo a ese proceso y a esa muestra de agua contaminada. Ese metal era ¿cuál? Tiene una densidad de 11,34. Ah, pues ese metal era el plomo. ¿Cuál es el metal que está contaminando el agua? Sí, sí puedo resolverle. ¿Cuál es la solubilidad del metal? No, porque miren que él solamente obtiene de la muestra de agua contaminada, o sea, él logra evaporar el agua, hacer reducir la sal que se formó y obtener un metal, por decirlo así. Fundir los metales permite descontaminar el agua. Eso no lo puede responder a partir de lo que él hizo. La presencia de metal en el río se debe a la conductividad eléctrica del agua. Ahí no se hicieron mediciones de conductividad para determinar eso. Entonces, la respuesta, ¿cuál era? La A. Entonces, unos estudiantes observan la siguiente información en un libro relacionada con las reacciones, ¿listo? De unos elementos con hidrógeno y oxígeno. Entonces, por ejemplo, el hidrógeno con un metal forma un hidruro, el hidrógeno con un metal forma un ácido hidráxido, el oxígeno con un metal forma un óxido básico y el oxígeno con un metal forma un óxido básico. Ellos hicieron reaccionar 4 elementos con oxígeno y con solo 2 de ellos obtuvieron un óxido básico. Luego realizaron los siguientes experimentos. ¿Listo? Entonces dice, tomaron una muestra de cada uno de los 4 elementos y lo pusieron entre los extremos A y B del circuito. Tenemos A y B, una pila y un bombillo. En el experimento 12, los estudiantes observaban los 4 elementos y determinaron si son brillantes o no. Resultados obtenidos en los experimentos anteriores se observan a continuación. Por ejemplo, el elemento 1 enciende, listo, y si tiene brillo. El 2 no enciende, pero tiene brillo. El 3 no enciende y no tiene brillo. El 4 enciende y tiene brillo. De acuerdo con la información, ¿cuáles de los elementos son metales y permiten obtener un óxido básico? Entonces, mire, para que se forme un óxido básico debe ser metal, ¿cierto? Entonces debemos identificar cuál de esos 4 elementos eran metales. Los metales generalmente se caracterizan ¿por qué? Porque brillan y porque forman compuestos. El óxido básico es un compuesto iónico. Al ser un compuesto iónico, como su nombre lo indica, quiere decir que está formado por iones. Y esos iones son capaces de fluir dentro de un medio como este, ¿sí? Y por ende, hacer pasar o conducir la corriente eléctrica. Entonces, probablemente, bueno, con seguridad podemos decir de que uno es un metal. ¿Por qué? Porque hace que se encienda el bombillo, quiere decir que él forma el ácido, el óxido básico y también brilla. ¿Cuál más también podemos decir que es un metal? El 4, porque tiene las mismas características. Ahora miren, el bombillo 2, el bombillo 4, en el elemento 2 y 3, a pesar de que el elemento 2 sí brilla, no enciende. Y si no enciende quiere decir de que él no conduce la electricidad. Entonces ni 2 ni 3 son metales, solamente 1 y 4. Entonces podemos decir, de acuerdo con la información, cuáles de los elementos son metales y permiten obtener un óxido básico. ¿Listo? Entonces tenemos 1 y 2 porque tienen brillo, no. 2 y 3 conducen la electricidad, no, porque no la conducen, porque miren que no encienden el bombillo. 1 y 4 porque conducen la electricidad, sí. 1, 2 y 4 porque tienen brillo, no, como les digo. No, o sea, el brillo es una característica general para los metales, pero no exclusiva de ellos. Pueden encontrarse algunos metales que no tengan brillo, perdón. Entonces sería la C. La 169 dice, observa el siguiente dibujo. Bueno, este se tiene aquí, ese compuesto químico, después se mezcla con ese que tiene propiedades magnéticas y al final se calienta, se tiene ese que no tiene propiedades magnéticas. En el recipiente 1 se encuentra una cantidad de azufre, listo, entonces que como ese. Y en el recipiente 2 una cantidad de hierro, una cantidad de hierro sólido. El hierro presenta propiedades magnéticas. Cuando estos dos elementos se mezclan y se calientan en el recipiente 3 se obtiene un sólido color pardo que no presenta propiedades magnéticas. El material que se obtuvo en el recipiente 3 es, pues, por principio de conservación de la masa, si aquí teníamos hierro, bueno, y por reacciones químicas, y aquí hay hierro y aquí hay azufre, eso tiene que ser una mezcla de hierro y azufre. ¿Listo? Y vamos a dejarlo solamente ahí. Ese va a tener carga más 2 y este menos 2. Es un compuesto iónico.
porque es un metal y un no metal, y están formados forman respectivamente un catión y un anión. El elemento 3 es un nuevo elemento porque las propiedades físicas de los elementos iniciales se mantuvieron. Falso, de toda falsedad, mejor dicho. Ni es un nuevo elemento, ni las propiedades físicas se mantienen. Es un compuesto, sí, porque las propiedades físicas de los elementos iniciales se mantuvieron. No porque miren que, o sea, aquí por ejemplo, ese no era magnético. Este sí, pero al final este no. O sea, es posiblemente es un compuesto, pero que tiene propiedades magnéticas distintas, propiedades físicas distintas, otra densidad, otras, no va a ser exactamente ferromagnético, así como el caso del hierro. El C tampoco es, tiene que ser la D. Un compuesto porque posee características físicas diferentes a las de los elementos iniciales. El hierro debe tener una densidad y el azufre debe tener una densidad, pero ese compuesto de sulfuro de hierro debe tener una densidad completamente distinta. Y ese es, por ejemplo, un ejemplo. Por ejemplo, es una característica que podemos citar y que varía. La destilación fraccionada es un proceso utilizado en la refinación del petróleo. Su objetivo es separar sus diversos componentes mediante calor, como se representa en el esquema. Entonces, como yo les decía, aquí tenemos una mezcla, listo, se calientan y pues primero salen los más volátiles, o sea, los que tienen un punto de ebullición menor, de lo que digo, temperatura de ebullición menor, y esos son temperatura de ebullición mayor. Si en la torre de destilación se daña el sistema de calentamiento impidiendo llegar a temperaturas superiores a 250, se esperaría separar, listo, o sea, él llega hasta casa a 250. ¿Qué se esperaría separar? Se obtendrían gasolina, listo, porque el punto de ebullición es de ¿qué? De 150, o sea, alcanzan a salir. Se obtendría también queroseno. Y listo, y ya, ¿cierto? ¿Qué más él dice se obtendría? Pues no, ¿por qué? Porque salen a partir de 300. Y el aceite ligeros, tampoco, ni aceites pesados, ni asfalto, ni parafina se obtendría porque salen por encima. Entonces me dice, ¿qué se esperarían separar? Antes sería gasolina y queroseno. La C. Ya para finalizar esa, me dice, unos estudiantes realizaron una serie de experimentos para determinar la tendencia de solubilidad de varios alcoholes lineales en agua. José realizó una sola vez el experimento y concluyó que a medida que aumenta el número de carbonos del alcohol, su solubilidad aumenta. ¿Listo? Entonces lo que él dice es de que... Ah, bueno, aquí me perdí un poquito, pero ya. José realizó una sola vez el experimento y concluyó que a medida que aumenta el número de carbonos, aumenta la solubilidad. Sin embargo, Luisa realizó el experimento varias veces. José lo realizó una sola vez, Luisa lo hizo varias veces. Y obtuvo los resultados que se muestran en la siguiente tabla. Por ejemplo, el metanol es muy soluble, el etanol también, el propanol, pero después el butanol, o sea, al agregarle un carbono más, específicamente un metileno más, ya baja un poco más. Al agregarle otro más, comenzó a disminuir. De acuerdo con los resultados de Luisa, ¿qué debería hacer José para estar seguro de su conclusión? Y yo creo que es sencilla, ¿cierto? Va en que el número de experimentaciones que se hicieron. José solamente le hizo una vez, pero por una vez que uno lo haya hecho, por una vez que él lo haya hecho, no es como prueba suficiente, por decirlo así, como para confiar en sus resultados. Tiene que hacerlo varias veces en las mismas proporciones para decir, oiga, así es como un patrón. Es como si yo dijera, bueno, como hoy llovió, entonces todo este mes va a llover, ¿es cierto? No, ¿verdad? O sea, eso es algo muy improbable, o sea, uno tiene que hacerlo varias veces para cerciorarse. Dice, de acuerdo con los resultados de Luisa, ¿qué debería hacer José? Mantener su idea original porque él trabajó con otros alcoholes. No. Repetir su experimento y comparar los resultados de los de Luisa. Sí, repetirlo varias veces. Repetir el experimento con alcoholes ramificados. No, porque Luisa también trabajó con alcoholes lineales igual que él y obtuvo otros resultados. Mantener su idea original y comprobarla con ácidos lineales. No, o sea, tiene que hacer es que repetir su experimento varias veces. Listo, chicos, eso fue todo por hoy. Y sigan por favor estudiando y juiciosos repasando todos esos temas.